Quisiera que antes de empezar a leer el texto y la predicación, tuviéramos un tiempo de oración al Señor. Padre, cantábamos hace un momento que nuestra esperanza está en Jesús. Queremos decirlo y expresarlo de corazón, de que nuestra esperanza está en Jesús. Y Señor, hay muchas cosas, incluyendo muchas de ellas que están en nuestro corazón, que cada día se levantan contra nosotros para desviar y quitar la mirada de esa esperanza. Pero Señor, tú estás comprometido contigo mismo, con tu gloria, a preservar tu pueblo para que vean a Cristo en su segunda venida. Y Señor, nosotros queremos estudiar tu palabra, queremos contemplar la identidad que tú nos has dado y queremos ver el amor que tú has derramado en nosotros. Y que estas palabras, Señor, que nosotros vamos a estudiar, sean para nosotros como si fuese algo por primera vez que estuviéramos descubriendo. Y que nosotros te alabemos al ver tu obra en nosotros. Al mismo tiempo, Señor, te pedimos que tú nos des ánimo, que tú nos des fortaleza y que tú animes con tu palabra a tu iglesia para que sea fortalecida en la espera de nuestro bendito Señor Jesucristo. Nosotros estamos esperando. Tú eres fiel a tus promesas. Tú no mientes. Nosotros creemos en ti. Tú eres fiel. Así que ayúdanos a creer eso, a vivir, Señor, creyendo eso. Y a afianzar nuestra fe en esta mañana. Señor, te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. En Primera de Juan, capítulo 2, ya vamos en los versículos, en esta serie de Primera de Juan, vamos en los versículos 28, 29, vamos a predicar esos dos versículos y también los primeros 3 del capítulo 3. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 28. Dice la palabra del Señor. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos, o como dicen otras traducciones, no nos apartemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, o sea, nosotros tenemos seguro que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, no hay nada más desastroso que vivir sin esperanza. Las cosas en nuestra sociedad y en el mundo cada día se vuelven peor y lo menos que parece haber adelante es esperanza. Las cosas no parecen mejorar. Si juzgamos a simple vista cómo están las cosas, nos da la impresión de que esto no lo arregla nadie. Sin embargo, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en cómo están las cosas en este mundo, esas cosas terminan robándonos a nosotros la esperanza. En medio de un mundo tan oscuro y hostil a Dios, un mundo que cada día más se hunde en la maldad y en el pecado, nosotros, hermanos, necesitamos creerle a Dios. Nosotros necesitamos creerle a Dios
¿Y cuál es la promesa más maravillosa que Dios le ha dado a su pueblo? Que Cristo vuelve. Jesucristo vuelve. Y hermanos, eso no es una mentira. Eso no es algo que la Biblia dice para entretenernos a nosotros. Eso es una realidad. Ahora bien, mi hermano, ¿tú crees eso? ¿Tú vives todos los días creyendo eso? ¿O eso es solo una información para ti? ¿Estamos nosotros cada día de nuestras vidas conscientes de que Cristo viene, de que Cristo puede aparecer en cualquier momento? Hermanos, esa es nuestra esperanza. Las cosas no se van a quedar como están. Nosotros estamos esperando a Cristo y Dios juntamente con Cristo va a traer cielos nuevos y tierra nueva. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9, que después de haber dicho estas cosas fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Jesús volverá. Esa es nuestra esperanza. Hay muchos que se han burlado de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen: nosotros tenemos mucho tiempo escuchando eso de que Cristo viene y de que Cristo viene y que nada viene. Y tratan de burlarse de Dios. Pero cuando Cristo aparezca, Dios se burlará de muchos que ahora se burlan de Él. Así que, hermanos, uno de nuestros deberes como cristianos es vivir en esperanza. Nosotros conocemos ese famoso texto de 1 Corintios 13:13 que dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nosotros hacemos mucho énfasis en los primeros dos, la fe y el amor, pero nos olvidamos de la esperanza. Tenemos que permanecer en la esperanza. De estas tres virtudes, la más descuidada que nosotros tenemos es la esperanza. Pero la esperanza es la gasolina que nuestra fe necesita para perseverar en nuestra fe. Debemos permanecer en la esperanza que tenemos en Cristo. Dios es nuestra única esperanza y nuestra esperanza es estar con Él, contemplando su gloria por toda la eternidad. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 12, un pasaje que pronto veremos con nuestro hermano Carlos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición antes. Antes no teníamos esperanza. Estábamos sin Dios en este mundo. Pero ahora tenemos esperanza gracias a Cristo. Y por eso el libro de Hebreos nos dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Ustedes ven? Fiel es el que prometió. Y en medio del dolor, en medio del sufrimiento, recordar que nuestro Dios es fiel nos ayuda a mantener viva la llama de la esperanza. Porque la esperanza es algo que nos ayuda a nosotros a vivir con seguridad. La esperanza es la consumación de la vida, la certidumbre confiada, hermano, de que nosotros tenemos un futuro dichoso y bienaventurado en el plan de Dios. La esperanza que nosotros tenemos como creyentes es alcanzar una perfección santa, recibir un cuerpo totalmente redimido y regocijarnos eternamente con Cristo en el cielo. Ese es nuestro anhelo. Y aunque nos toque sufrir aquí, aunque nos toque, hermanos, enfrentar dificultades aquí, nosotros no sufrimos como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros sí la tenemos. Ustedes saben cómo se describe a Dios en Romanos capítulo 15, versículo 13, como el Dios de la esperanza. El Dios de la esperanza. Mire cómo dice Romanos 15, 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
de una manera sobrenatural, el Espíritu Santo pone una actitud esperanzadora que nos llena de gozo a nosotros. Y dicho sea de paso, Dios nos dio su Espíritu Santo como sello y garantía de nuestra futura herencia en el cielo. De manera, hermanos, que nosotros estamos llamados a vivir en esperanza. Ahora bien, en nuestro texto en Primera de Juan, se nos hace un llamado a eso, a vivir en esperanza. Y esa esperanza implica varias cosas. En primer lugar, implica nosotros permanecer en Cristo. Mire cómo dice una vez más el versículo 28. Mírelo junto conmigo. Y ahora, hijitos, ¿qué dice? Permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos ¿qué? Confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La evidencia de que una persona es un verdadero creyente es que permanece. Eso es algo que nosotros dijimos en nuestro último sermón. Si una persona verdaderamente es creyente, si esa persona realmente posee la vida eterna, si esa persona realmente posee la vida de Dios, si esa persona realmente ha recibido el Espíritu Santo, esa persona permanece. Miren cómo dice el versículo 19 del capítulo 2 que veíamos la vez pasada. De aquellos que se apartan de la fe, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, ¿saben qué dice Juan? Habrían permanecido, se habían quedado con nosotros en la iglesia. Ellos hubieran perseverado en la fe. Esa es la característica de aquella persona que realmente ha conocido a Dios. Es una persona que no solamente profesa fe ahora en el presente, sino que se mantiene creyendo y persevera hasta el fin. Todo el que está en Cristo verdaderamente persevera hasta el fin. Y el verbo permanecer está en imperativo en nuestro texto. O sea que esto no es una sugerencia, sino que es un mandato que Dios nos está dando. La idea del verbo permanecer allí tiene la idea de continuar allí, mantenerse allí, morar allí. Y la idea es que una persona que se convierte a Cristo debe continuar en Cristo, debe morar en Cristo, debe mantenerse en Cristo hasta el final. A pesar de las dificultades, habrá lucha. Habrá momentos difíciles, pero esa persona persevera porque esa persona tiene el Espíritu de Dios, quien lo hace perseverar. Dice Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el mismo Cristo, y busquen este pasaje conmigo en Juan capítulo 15, exhortó a sus discípulos, hablando acerca de que Él era la vid verdadera. Y dice en Juan capítulo 15, versículo 4, y noten la cantidad de veces que se utiliza el verbo permanecer aquí. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, nada produce más gozo en el corazón de un pastor que pastorea una iglesia que ver a sus ovejas permaneciendo firme en Cristo. No hay un gozo mayor, no hay algo que lo consuele más que eso. Ver a sus ovejas vivir sometiéndose a la dirección del Espíritu Santo, manteniendo un compromiso firme con la verdad que ha recibido de parte de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice el apóstol Pablo,
y vosotros antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y note ahora, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pero noten, si ustedes permanecen en la fe, sin moverse de la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Solo aquellos que permanecen fieles en el Señor y su palabra dan evidencia de los frutos de la justicia. Si una persona profesa creer en el evangelio y luego abandona la fe de manera permanente, entonces esa persona no posee la vida eterna. Miren lo que dice el mismo Juan aquí en los versículos 23 al 25 del capítulo 2. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermanos, Dios es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros para que permanezcamos en Cristo, para que nosotros sigamos plantados ahí. Aunque la responsabilidad de permanecer es nuestra, de perseverar es nuestra, Dios siempre proporciona el poder y todos los medios que nosotros necesitamos para permanecer en Cristo. Eso es lo que la Escritura nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero ¿sobre qué base es que debemos ocuparnos? Dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora bien, según nuestro texto, ¿por qué tenemos que permanecer en Cristo? ¿Por qué? Dice el versículo, para que cuando se manifieste nosotros tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando Jesucristo se manifieste, cuando Jesucristo vuelva, los santos fieles, o sea, aquellos que permanecieron en Cristo hasta el final, dice Juan, tendremos confianza. Y esa palabra confianza significa libertad de expresión. Y en otras partes del Nuevo Testamento se refiere al valor que tienen los creyentes de acercarse a Dios. Y hermanos, esto es serio. Juan está hablando del valor que tendrá una persona de pararse delante de Dios por haber vivido una vida santa aquí en la tierra y haber permanecido fiel al llamado de Cristo. Esa persona podrá pararse, no por sus méritos, sino por la obra que Cristo ha hecho. Esa persona podrá pararse con confianza delante de Cristo. Y Cristo le dirá esas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hermanos, esa es la palabra que todos nosotros anhelamos oír. Que Cristo nos diga eso. Sin embargo, aquellos que solo fueron cristianos de nombre se alejarán de Él avergonzados, dice el texto. Y ahí quedará demostrado que en realidad no eran creyentes verdaderos, sino incrédulos y que no eran verdaderos hijos de Dios. Hermanos, esto es serio, como les decía. Hay muchos que salen de entre nosotros ahora porque no eran de nosotros, como decía Juan, pero hay otros que tampoco son de nosotros, que no son verdaderos creyentes, que se quedan con nosotros y uno no sabe quiénes son. Pero cuando Cristo se manifieste, dice el texto aquí que se van a alejar avergonzados. O sea que no todos los que no son salen ahora. Hay unos cuantos que se quedan.
El Señor en su venida va a evidenciar la hipocresía de muchos que no permanecieron en la fe que inicialmente profesaban. Escuchaba que esa palabra avergonzados, escuchaba de alguien que la relacionaba con los criminales cuando son descubiertos, que andan con la cabeza para abajo. Todos esos criminales que van con la cabeza para abajo y tratan de cubrir su rostro. Pues su maldad la hacían con frescura, pero cuando fueron atrapados y descubiertos, le trae vergüenza. Y cuando Cristo vuelva, muchos que andan haciendo con su vida ahora lo que les antoja, se llenarán de vergüenza cuando estén delante del Señor. Hermanos, esto es serio. ¿Saben por qué? Porque aunque nosotros podemos burlar a los hombres, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Y por eso la Escritura nos dice en Hebreos capítulo 3, versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ustedes ven que esa es la marca distintiva de creyente. Si retenemos, si perseveramos hasta el final. Y por eso hay una exhortación que en ese mismo capítulo se nos da y nos dice: mirad, hermanos, que no haya de ninguno de entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, el pecado todos los días trata de engañarnos. Ahora, la pregunta es, mis amados hermanos, si Cristo viniera ahora mismo, ¿cómo nosotros nos acercaríamos a Él ahora mismo? Piensa en tu condición, en mi condición ahora mismo. ¿Cómo nos acercaríamos a Él? ¿Nos acercaríamos con confianza o nos alejaríamos de Él avergonzados? Muchos experimentan el gozo y la confianza, muchos experimentarán el gozo y la confianza de acercarse a su Señor. Pero otros que irán a abrazar al Señor, el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿En cuál grupo estamos nosotros? En segundo lugar, este llamado de vivir en esta esperanza purificadora implica vivir en la práctica de la justicia. Mire cómo dice el versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El nuevo nacimiento está inevitablemente acompañado de justicia, dice el apóstol Juan aquí. El apóstol Juan afirma que los creyentes saben que Dios es justo. Y todo aquel que realmente le conoce, todo aquel que realmente ha nacido de Dios, dice, refleja con su vida práctica la práctica de la justicia. Refleja esa práctica con su vida diaria. Y una vez más, Juan nos está diciendo, los verdaderos creyentes no se conocen tanto por lo que ellos dicen, sino por cómo ellos viven, sino por lo que ellos practican, por lo que ellos hacen. Recuerden ese pasaje, dice Cristo, hacedores de maldad. Ustedes lo que vivían era en la práctica de la maldad, pero el verdadero creyente se conoce por practicar otra cosa. En este caso ya vimos que Juan dice, permanece en Cristo y practica los mandamientos de Cristo, obedece los mandamientos de Cristo, y uno de esos mandamientos es la justicia. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis llamados. Y libertado del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Vinimos a ser siervos de la justicia. Hay una vida de justicia, hay una vida de santidad que debe caracterizar a todo verdadero creyente. Ahora, en tercer lugar, este llamado a una esperanza purificadora implica contemplar el amor de Dios a la luz de nuestra nueva identidad. Miren lo que dice los primeros 2 versículos del capítulo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Hermanos, Juan aquí en estos versículos está asombrado de que pecadores se conviertan en hijos de Dios. Hermanos, por su gracia, como hemos cantado muchas veces aquí y hemos meditado, por su gracia nosotros somos hijos de Dios. Somos los hijos del Rey. Y Juan aquí nos está invitando a contemplar el asombroso y maravilloso amor de Dios. Gente impía, gente malvada, gente pecadora, por el gran amor de Dios en Cristo se convierten en hijos de Dios. Nosotros recibimos la adopción como hijos de Dios en el momento de nuestra conversión. Y hermanos, eso debe llenarnos a nosotros de asombro. Por quienes éramos nosotros. Los enemigos de Dios se convierten en sus hijos. Por el amor de Dios. Dice alguien, el adjetivo cuán grande aparece solo 7 veces en el Nuevo Testamento. Y sugiere una reacción de asombro y por lo general de admiración al ver una persona o cosa. Oh, qué glorioso amor y tan inmenso el que Dios ha derramado en los pecadores. De tal manera que el resultado es que han sido adoptados como sus hijos. Ese versículo que todo evangélico serio debe saberse, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios. ¿Ustedes han escuchado ese concepto que la gente tiene de que todo el mundo es hijo de Dios? ¿Ustedes han escuchado eso? Mucha gente que dice, no, porque todos somos hijos de Dios. Y en un sentido lo somos porque somos criaturas de Dios. Pero hay un sentido espiritual en el que Dios es padre de los suyos, de todos aquellos que han nacido de nuevo. Y en ese sentido espiritual es que Juan utiliza la palabra aquí o la frase hijos de Dios. No todo el mundo tiene ese privilegio de ser un hijo de Dios. Aquellos que llegan a ser hijos de Dios lo llegan a ser por conversión a Cristo o por nuevo nacimiento. Pero para ser hijo de Dios hay que tener una relación vital con Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hay que creer en Él para ser hijo de Dios. No hay otra manera, no hay otro camino. Dice Juan en su evangelio, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ser un hijo de Dios, hermano, es un acto de la pura misericordia de Dios. Nosotros no nos ganamos de ser hijos de Dios. Nosotros no estamos acumulando obras. Nada más me faltan 2, 3, 4 y ya soy hijo de Dios. No. Sino que Dios decidió que nosotros fuéramos sus hijos. Dios decidió eso. Porque fue Él que nos adoptó a nosotros. Nosotros no lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Ser un hijo de Dios, hermanos, es un regalo. Por eso la Escritura dice que eso es un don de Dios. Por gracia soy salvo, un don de Dios, hermanos. Dios nos ama con un amor que es imposible de articular en cualquier lenguaje humano. El amor de Dios escapa a nuestra comprensión. Dios nos ama por el puro afecto de su voluntad. Su amor es inexplicable en términos humanos. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan extraordinario, que Él se nos dio a Él mismo en la persona de Jesucristo para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Y Juan expresa estas palabras aquí con asombro, hermanos, con asombro. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y por qué lo expresa con asombro? Porque espiritualmente, antes de la conversión, lo que nosotros éramos era hijos del diablo. Y ahora, en Cristo, nosotros somos hijos de Dios. Eso es incomprensible.
pero es real. Es real. Dice Cristo en Juan 15, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo dio su vida por nosotros. Y aquí mismo en el capítulo 4 de la misma carta de Juan, miren cómo dice el versículo 9. Primera de Juan 4:9. ¿Qué dice? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, lo que nosotros merecíamos era que la ira de Dios se encendiera sobre nuestras cabezas. Eso es lo que nosotros merecíamos. Y Juan dice aquí que en vez de ira, Dios nos ha dado amor en Cristo. ¿No debería eso a nosotros llenarnos de asombro? ¿No nos debería eso a nosotros hacer vivir con asombro? Pero hemos perdido el asombro. Pero hermanos, necesitamos recuperar ese asombro. Somos hijos de Dios. ¿Saben ustedes por qué los creyentes podemos vivir en esperanza? Porque Jesucristo es quien nos libra de la ira venidera. Jesucristo nos libra. Porque nosotros hemos experimentado el amor de Dios de una manera eterna y salvadora, de tal manera que nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y es por esa razón que dice Juan que el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce. ¿No conoce a quién? A los hijos de Dios. ¿Y por qué el mundo no nos conoce? Porque no le conoció a Él y porque son hijos del diablo. Eso es lo que Él va a continuar diciendo en el capítulo 3. El mundo está dividido en dos, hermanos. Los que conocen a Dios y los que no le conocen. Los salvados y los perdidos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todos aquellos que están fuera de Cristo no pueden entender la verdadera esencia y el verdadero carácter de los creyentes. De hecho, aún para nosotros los creyentes, nosotros solamente podemos comprender un poco. Pero esto es un misterio. Como dice Efesios capítulo 3. ¿Quién puede comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento? Dice, eso excede a todo conocimiento, el amor de Dios. Y hermanos, somos hijos de Dios y por eso la Biblia ahora nos dice que en medio de este mundo nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y en Hebreos 11:16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y a nosotros también Dios nos ha preparado esa ciudad. Por eso la Biblia dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Ahora somos hijos de Dios y nuestro llamado es permanecer en Cristo. Mantenernos ahí, vivir para Cristo, no para las cosas de este mundo, porque ya nosotros no somos del mundo. Mi hermano, tú estás viviendo como un hijo de Dios. Estamos nosotros caminando con esperanza en medio de este mundo. ¿Saben cuál es uno de nuestros problemas más profundos con el que nosotros luchamos a diario? Nuestro problema más profundo con el que nosotros luchamos es tratar de encontrar nuestra identidad fuera de la historia de la redención. Y nosotros tratamos de buscar nuestra identidad en otras cosas, fuera de esa identidad que Dios dice de que somos sus hijos. Nosotros luchamos con poner nuestra identidad fuera de las cosas de Dios, fuera de Dios. Ponemos nuestra identidad muchas veces en el trabajo, en las relaciones, en una carrera universitaria, en un matrimonio, en cómo yo me veo, en cómo me queda esa ropa, y no en que nosotros somos hijos de Dios. Por eso es que es saludable nosotros ponernos a la palabra cada día y renovar nuestra mente y refrescar nuestra identidad en Cristo. Somos hijos de Dios, hermanos. Somos hijos, antes que cualquier otra cosa, somos hijos de Dios. Ahora bien, noten la declaración que hace el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Hermano, ustedes se han puesto a pensar en eso, que nosotros vamos a ver al Señor cara a cara, tal y como Él es, de frente al Señor. Hermanos, el cielo es atractivo para los creyentes, no porque allá nosotros nos vamos a ver con nuestros familiares, no. Nuestra esperanza no es estar con nuestros familiares. El cielo es glorioso y atractivo porque nosotros veremos a Cristo y seremos completamente semejantes a Él. Por eso es que el cielo es atractivo. Y nosotros tenemos la mirada puesta ahí. Miren cómo el apóstol Pablo lo expresa en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto moral se vista de inmoralidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto moral se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado esa victoria, hermanos, y por eso es la garantía de que nosotros seremos transformados. Ese día nosotros seremos glorificados y tendremos por fin un alma dedicada enteramente para Dios. Ya no habrá más lucha. Ya no habrá más lucha con la incredulidad. Nosotros no tendremos más un corazón mezquino. No habrá tibieza espiritual. No habrá pensamientos impuros. No habrá esa lucha con el orgullo. No habrá más lucha con el pecado sexual. No habrá más problemas con vivir robándole la gloria a Dios. En ese día nosotros seremos transformados a la imagen de Cristo. Y hermanos, esa es nuestra esperanza. Hacia allá nosotros nos encaminamos. Y todas nuestras acciones, toda la manera de vivir nuestra tiene que estar orientada hacia allá, hacia esa esperanza, hacia la venida de Cristo, la glorificación eterna. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Ustedes ven, esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando seamos transformados, entonces quedará resuelto lo que Juan dice aquí: seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Hermanos, seremos perfectos y santos como Jesús. Eso es una bendición. Nosotros hemos sido predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Seremos completamente transformados y restaurados cuando llegue el día de la restauración de todas las cosas. La Biblia no dice cuál es ese día. Hay muchos que han tratado de ponerle fecha, pero no revela cuándo será el día. Lo que sí la Biblia nos dice es que ese día llegará. Y nosotros estamos esperando ese día. Tener esa convicción, hermano, nos ayuda a enfrentar el sufrimiento con gozo. Nos ayuda a enfrentar las dificultades con gozo. Eso nos ayuda a enfrentar las dificultades con alegría. De que aunque estoy sufriendo, pero mi Salvador viene a liberarme y a redimirme. Hermanos, todos sufrimos.
Todos sufrimos, todos experimentamos el sufrimiento o experimentaremos el sufrimiento más adelante. Pero sigamos teniendo paciencia porque de verdad, por lo que hemos visto aquí, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Jesucristo volverá por segunda vez a este mundo y nosotros le estamos esperando. Segunda Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Todos aquellos que aman su venida. Ama su venida, mi amado hermano. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, dice, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y nosotros le estamos esperando. En su primera venida, Cristo vino a pagar por nuestros pecados, a redimirnos por nuestros pecados, pero aparecerá por segunda vez, dice Hebreo aquí, sin relación con el pecado. Y vendrá a imponer su reino y a establecer la consumación final y a salvar y transformar en semejanza suya a todos aquellos que le están esperando. Y hermanos, esa es nuestra esperanza. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando al Señor? Eso me lleva a mi último punto. Y esa espera implica vivir en santidad y pureza, aquí y ahora. Mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 3. Y todo aquel que cree, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo también como Él es puro. Dios quiere que esta esperanza que nosotros tengamos tenga un impacto en nuestras vidas prácticas. Eso es lo que dice. Eso debe impactar nuestras vidas, en nuestros trabajos, en como hombres y mujeres de iglesia. Eso debe impactar nuestros matrimonios, nuestra relación con los hijos. Todas las áreas de nuestra vida tienen que estar afectadas por la segunda venida de Cristo. Ya que tenemos esa esperanza en Él, entonces nosotros nos purificamos a nosotros mismos, así también como Él es puro. En otras palabras, hay un estilo de vida que caracteriza a los hijos de Dios. Porque eso es lo que somos, dijo Él. Somos hijos de Dios, entonces hay que vivir como hijos de Dios. Y los hijos de Dios viven en purificación. Y con ese estilo de vida, las personas dan muestra de que realmente han nacido de nuevo. Una vida en santidad es la seguridad de que nosotros hemos nacido de nuevo. Tú tienes la esperanza de que Cristo vuelve. Dice Juan, purifícate a ti mismo. Es cierto que nunca alcanzaremos un grado de purificación perfecta en este mundo mientras nosotros estemos esperando a Cristo, pero sí nosotros podemos guardarnos puros para Él, haciendo morir lo terrenal en nosotros. No de una manera perfecta, pero sí de una manera constante y real. Queremos que Cristo vuelva, hermanos. Queremos que Cristo vuelva para nosotros, para mostrarle nuestra gratitud, para adorarle, para estar con Él. Pero si no le adoramos ahora, si no le buscamos ahora en una relación personal, ¿para qué queremos pasar con Él la eternidad? Si no le estamos buscando ahora. Eso como algo que no tiene sentido. Muchos de los que se alejarán de Cristo por su segunda venida es por la razón de que vivieron esta vida como si Él no existiera. Entonces cuando Él aparezca, sí, Señor, pues recíbeme. No, hermanos. Si tú realmente crees que Cristo vuelve, así como dice la Escritura, que Él vendrá como ladrón en la noche, debemos vivir purificándonos a nosotros mismos. Y Juan habla en términos aquí, no de la esperanza, no como una amenaza, sino como algo seguro. La idea de purificación aquí no es que nosotros producimos pureza por nosotros mismos, sino que más bien hace hincapié este versículo a la obra santificadora del Espíritu Santo que lleva a cabo en nosotros a través de la obediencia de las Escrituras. Y esto es un llamado a que nosotros vivamos obedeciendo las Escrituras en todo aspecto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Solamente la palabra de Dios puede ayudarnos a nosotros a vivir una vida santa, en dependencia del Espíritu Santo. Ya estoy terminando.
Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se haya manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían estando en su ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si en verdad nuestra esperanza está en el cielo, si en verdad nosotros hemos resucitado con Cristo, si en verdad nosotros tenemos la vida de Cristo, hagamos morir lo terrenal en nosotros y busquemos la santidad. Y si hay algo que nos da ánimo para nosotros vencer el pecado, hermano, es saber que Cristo vuelve. Mientras tanto, para las personas que no son creyentes, las palabras para ti en esta mañana es que no esperes ver a Cristo o estar enfrente de Cristo para tú querer creer en Él. Tú tienes la oportunidad de creer y de buscarle ahora. Cada día que Él te da es una oportunidad para tú venir en arrepentimiento a Él, confesar tus pecados, para que en su venida también tú puedas tener confianza. Para que tú también puedas recibir esta identidad y este privilegio de ser un hijo de Dios. Si te arrepientes de tus pecados, si crees en Cristo, Dios te da la potestad de ser un hijo de Dios. Si sigues viviendo tu vida en ignorancia a Él, cuando Él se manifieste y tú sigues en esa ignorancia, también te alejarás de Él avergonzado. Pero no queremos de verdad que esa sea tu condición, sino que tú puedas de verdad tener esta confianza también de ser un hijo de Dios y de venir a los pies de Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, que el Señor nos ayude a abrazar esta esperanza y a purificarnos y a guardarnos, como así como se guarda una virgen pura para su marido, que así también nosotros podamos guardarnos puros para nuestro Dios, para el día de Cristo. Que el Señor les bendiga. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la esperanza que tenemos en ti. Señor, ayúdanos de verdad a confiar en tu palabra. Ayúdanos a vivir aferrados a la esperanza. En medio de las dificultades, ya sea la muerte, ya sea cualquier otra cosa, Señor, que tengamos que enfrentar aquí, ayúdanos y fija nuestra mente en Cristo, en el galardón que tenemos en Él, en el llamado que tenemos en Él. Somos sus hijos, somos tus hijos, Señor. Gracias por tal privilegio. Ayúdanos a vivir a la altura de lo que somos. Ayúdanos a vivir para ti, a seguir viviendo para ti, Señor, a seguir amándote y seguir mostrando tu gloria y seguir predicando tu evangelio para que otros también vengan a conocerte y puedan ser parte de esa gloria. Bendice a tu iglesia en esta mañana y gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús.